soy Juan Connolly, para los poquitos quizás que no me conocen hasta ahora. Lo que invito un poquito en cuanto a este proceso de pasos hacia la libertad en Cristo, muy a grandes rasgos, es descubrir cosas que pueden estar obstaculizando o impidiendo nuestro crecimiento y nuestro ministerio. Es increíble cómo a veces personas encuentran de que al poder descubrir algunas cosas, atender a estas cosas debidamente, que tienen una nueva libertad para poder funcionar en la vida y para poder funcionar también ministerialmente. Hemos visto muchos casos de esto. Entonces, es de ayudar únicamente y es útil, es útil. Cada persona es diferente, va a descubrir cosas diferentes, o sea, lo más probable, pero es interesante al respecto. Lo que vamos a hacer hoy, y Dios mediante el martes entrante, es dar una base bíblica, pero tratamos de hacerlo en un sentido práctico. O sea, y en ciertas partes allí voy a estar dando muchos ejemplos de lo que hemos vivido específicamente, que les ayudan a ver ejemplos, cómo se pone en práctica ciertos aspectos. Y puede ser participativo en el sentido de que habrá preguntas que yo hago a veces del texto bíblico, pero también habrá preguntas. Si ustedes tienen una pregunta, pueden levantar la mano y podemos intentar atender a la pregunta debidamente. O sea, queremos que aprendan, no solamente que yo pase el material, sino que aprendan realmente la cosa. Entonces, si tienen preguntas, algo no quedó claro, mejor preguntar. La idea es quedar claro con esas cosas. O sea, es muy básico. Para comenzar, antes de distribuir el material, quisiera preguntar, ¿cuáles son los tres enemigos del cristiano? ¿Cuáles son los tres enemigos? El mundo, la carne. ¿Cuál es uno? Satanás. El enemigo. Ok. ¿Alguien más? El mundo. La carne. Perfecto. Cuando hablamos de guerra espiritual, realmente incluye las tres cosas. Voy a distribuir el material. Espero que tenga suficiente. Y saqué más de lo que estaban escritos, pero a veces hay variación de eso. Y vamos a ver si tenemos lo suficiente. Voy a hacer otra cosa también, voy a pasar una lista. Sí tengo las listas de las personas que fueron inscritas, pero vamos a tomar una lista de asistencia de hoy. Entonces, voy a ir pasando eso con letra que sea legible. O sea, si yo escribo rápido no me van a leer, tengo que escribir muy cuidadosamente. Entonces, algunos materiales puede ser igual. Ok, en su material, si sobra algo, podemos dejarlo con rocío o algo así, que todo el mundo tiene que pasar por ahí. Entonces, exacto. Sí, está bien. Como digo, vamos a ver, porque hay más personas de lo que yo saqué un poquito más de material, pero no sabía cuánto más iba a llegar. La identificación de lo que es la guerra espiritual. El creyente tiene tres enemigos que ustedes nombraron fácilmente: la carne, la naturaleza pecaminosa. Creo que no vamos a tomar el tiempo de leer el pasaje en Gálatas, es un pasaje bastante conocido, habla de la obra de la carne, fruto del Espíritu, la batalla del creyente entre el Espíritu Santo y la carne jalando, pero obviamente para cristianos es de someternos y andar en el Espíritu. La cuestión es, ¿cómo es que vamos a vencer la carne? Tenemos un remedio
que la Biblia ha puesto ahí y se encuentra explícitamente en Romanos capítulo 6 al 8, también se puede encontrar en Gálatas 3 y así es. ¿De qué se trata ahí Romanos 6, por ejemplo? ¿De qué se trata? ¿Alguien sabe de qué se trata que ayuda a nosotros vencer la carne? No se buscan ahí. No, no lo buscamos. Bueno, vamos a leer Romanos 6 al 8. Entonces, esto es una introducción, tocamos algo de la carne, algo del mundo, después nos metemos más con Satanás. O sea, con este aspecto que es menos conocido, pero quisiera tocarlo brevemente. Pero sí, si buscamos todo en Romanos 6 es muy larguito. Vamos dando. La unión con el Señor Jesucristo es comúnmente lo que hablamos ahí. Vamos en Romanos capítulo 6, versículo 6, inicialmente. Estoy volando cosas, pero para llegar al grano. Romanos 6, 6. ¿Alguien puede leerlo? Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Hasta ahí por un momento. Está hablando de nuestra vida antes de Cristo, el viejo hombre. Pero dice que fue crucificado juntamente con él, con el Señor Jesucristo. ¿Y cuándo fue crucificado Jesucristo? Hace unos 2000 años aproximadamente. Entonces estamos hablando de este aspecto de que nosotros, nuestro viejo hombre, nuestra vida antigua, antes de conocer a Jesucristo, fue crucificado juntamente con el Señor Jesucristo. Pero tiene consecuencias, tiene propósitos específicos para que el cuerpo del pecado sea destruido. La naturaleza pecaminosa no tenga el mismo poder para seguir dominándonos. A fin de que, otra vez propósito, no sirvamos más al pecado. No tenemos que estar esclavizados al pecado. El versículo 11 del mismo capítulo. De la misma manera también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Okay. En esta versión hablamos de consideraos muertos al pecado. Es un término de contabilidad que habla de la verdad de hacer las sumas y las restas y llegar a la conclusión, cuál es el total. Entonces, siendo que Dios obró en nosotros, en todo lo anterior del capítulo, específicamente el versículo 6, nosotros debemos tomar en cuenta lo que Dios ha hecho. Es obra de Dios de unirnos con el Señor Jesucristo en la crucifixión del Señor Jesucristo. Entonces, nosotros debemos tomarlo en cuenta seriamente y considerarnos muertos al pecado, pero vivos para Dios. El remedio es nuestra unión con el Señor Jesucristo en su muerte y resurrección. Entonces, podemos decir que el remedio ahí es la cruz. Entender un poquito más, es la cruz del Calvario. Hay mucho más que decir sobre el tema, pero hablando de la carne, es nuestra unión con el Señor Jesucristo en su muerte y resurrección. El mundo, ¿qué es el mundo? No tienen que leer mi respuesta, ahí está, pero Es el sistema de creencias, costumbres que vivimos. Ok, y que no se somete a la voluntad de Dios, sino son dirigidos por el enemigo, precisamente. La corriente de este mundo menciona en Gálatas capítulo 2. Entonces, ese sistema realmente que va contrario a Dios, pero es el mundo alrededor de nosotros. Lo vivimos en carnavales, o sea, no practicándolo, pero alrededor de nosotros. O sea, en este aspecto, es un solo ejemplo, pero hay muchos más ejemplos al respecto. Vamos a Gálatas 6:14. Gálatas 6:14.
Porque el pecado no se enseñoreará de nosotros, porque no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. No. Pero lejos esté de mí gloriarme, Perdón, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. De alguna manera, Pablo está manejando el término de estar crucificado, o sea, lo dice explícitamente. Él se gloria en la cruz del Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí. Es obra de otro, logrando en la vida de Pablo, y lo que él dice, y yo al mundo. Ya está muerto a las influencias, ya no desea lo que deseaba antes en cuanto a la cosa, ya tiene unos propósitos distintos en la vida, pero notamos otra vez que hablando del mundo, otra vez tiene que ver con la cruz del Calvario, el remedio, la misma cosa. Se enfoca en otro aspecto, quizás en otra manera de decirlo, pero depende exclusivamente de lo que hizo el Señor Jesucristo. Vencer la carne, lo que hizo Jesucristo y nuestra unión con Él. Vencer el mundo, lo que hizo Jesucristo. Nos apropiamos de esto por fe. Y Satanás, vamos a mirar en Efesios 6:12, pasaje conocido entre muchos seguramente. ¿Alguien puede leerlo? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. No tenemos lucha contra sangre y carne. A veces cuando tenemos conflicto con una persona, tenemos que mirar que puede ser que detrás de esto puede haber obra del enemigo. Y no vemos eso y a veces seguimos en conflicto. Puede ser con un vecino, puede ser con un compañero de trabajo. Pero tenemos que comenzar a ver la parte invisible por las señales de lo que existe. Aún en un matrimonio es posible tener conflicto. Es probable que haya conflicto en un momento dado, en muchos momentos. Pero ¿cómo se maneja? Es que hay forma de manejar conflicto. Pero cuando parece que uno no avanza, uno tiene que parar y pensar, aquí el enemigo está participando en hacernos daño. Y lo hemos vivido cuando lo paramos y cuando oramos en contra de la obra del enemigo, en base a la palabra de Dios, descubrimos que ya podemos hablar de los mismos temas con calma, con entendimiento y ponernos de acuerdo. Hay que tomar en cuenta estos aspectos. Ahora, ¿cómo es que ataca Satanás y el reino de la tiniebla? Satanás no está en todas partes. Él está limitado, no es como Dios. Entonces, va a tocar, pero esta noche no tenemos la autorización para usar otro salón. No estamos en propiedad nuestra para poder decir sí, no podemos correr la pared ni un poquito. Si el material no alcanza, los que son de la misma familia si pueden compartir un poquito, a lo menos para... ¿Cómo es que ataca el enemigo? En muchas maneras. Lo menciono muy rápidamente. Por medio de otras personas que nos acusan a veces. Nos acusan y llega a ser el obra del enemigo de acusarnos. También por engaño, por ataques directos a los pensamientos nuestros, las emociones o aún
a veces enfermedades. Yo no digo que todas las enfermedades tienen la fuente del enemigo. No digo eso, no es cierto. Pero sí puede haber enfermedades que es debido al enemigo. Vamos a tocarlo un poquito más adelante. ¿Cuál es el remedio? Vamos a mirar en Colosenses 2:15. Y tocamos ese versículo un poquito más a fondo. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ok. ¿Qué estamos viendo ahí específicamente? Estamos viendo una victoria que tiene que ver con la obra del Señor Jesucristo en la cruz. Sí lo vamos a tocar un poquito más a fondo, un poquito más adelante en esta noche. ¿Qué notamos? La victoria sobre Satanás también es la cruz del Calvario. Lo que hizo Jesucristo. Eso es tremendo. La victoria contra los tres enemigos es lo que hizo Jesucristo por nosotros. Claro que tenemos que apropiarnos de verdades, claro que tenemos que resistir, vamos a hablar de esto, de lo que significa. Pero aquí hay un remedio en común, lo que hizo Jesucristo por nosotros. Cuán afortunados somos, por la gracia de Dios, que Dios proveyó para nosotros poder tener victoria sobre esos tres enemigos. Pero tenemos que entender cuáles son los remedios y tenemos que poner en práctica las verdades que Dios ha puesto en su palabra. Vamos a concentrarnos el resto del tiempo básicamente en Satanás y el reino de las tinieblas. Pero estos puntos son igualmente importantes. Ok. Estos tres enemigos no son independientes. Tinieblas, Satanás, o sea, ese mundo. La carne está por dentro, la corrupción que tenemos por dentro. El mundo que nos influye alrededor, quien dirige el mundo, el enemigo, los poderes de las tinieblas. No son independientes. A veces las tres cosas pueden estar obrando en nosotros, o dos de las tres. O Satanás utilizando la carne a través de aumentar la capacidad de las tentaciones. He visto casos de personas que cuando hablan de enojo, que es algo común, no digo algo bueno, pero común, pero resulta que hay ocasiones cuando alguien supera su enojo en gran manera. Tenemos que pensar claramente en estos casos que puede ser que el enemigo está participando, como en alguna manera tentándonos a demostrarnos mucho más fuertemente, que no es solamente la carne. El enemigo puede estar presente en estos casos también. Hablamos de la relación ahí, y después hago este comentario que está escrito aquí en su material. Hacemos guerra porque nos gusta o no, estamos en medio de ella. Y nos toca pelear para sobrevivir y ser victoriosos y no víctimas. Es fácil decir que no me gusta pelear, aún contra el enemigo, no me gusta. Si yo no pienso en el enemigo, él no piensa en mí. No es cierto, no es cierto. Estamos en medio de una guerra y los tres elementos que tenemos aquí es la realidad de nuestra vida. Yo fui oficial en el ejército de los Estados Unidos. Tenía servicio de 2 años. No me gusta la guerra. No me gustaba la guerra en ese tiempo tampoco. Pero a veces toca tener servicio militar, personas que tienen que servir, y algunos de ustedes pueden haber servido acá. El asunto es, estamos en medio de guerra espiritual, invisible para nosotros, todo lo que hay detrás, pero es una realidad. Y si decidimos no pelear, vamos a estar derrotados la gran mayoría del tiempo. Si llegamos a comprender cómo enfrentar al enemigo, podemos experimentar victoria.
En Romanos 8:37, Dios está diciendo que quiere que seamos vencedores por medio del Señor Jesucristo. Somos más que vencedores por medio del Señor Jesucristo, por medio de Él que nos amó. Pero muchos de nosotros, y no estoy hablando únicamente de los que estamos en este salón, no les conozco suficientemente a fondo para saber sus luchas personales. No estoy hablando de eso, estoy hablando de cristianos en general. Viven derrotados. ¿Cómo se expresan esa derrota? Algunas maneras. Confusión, depresión. No digo que toda persona que tiene depresión necesariamente es sobre el enemigo, pero puede ser amargura, conflicto con personas, vida enredada, problemas en concentración en la oración. Uno comienza a orar y encuentra que no puede concentrarse. No es fuera de común. Lo he experimentado más de una ocasión. No todas las veces que voy a orar, pero sí hay distracciones a veces. Hay personas que intentan leer la Biblia y leen y dicen, no entiendo nada. ¿Okay? Puede ser que es necesario, y me ha tocado a veces también, pararme, orar en contra de cualquier obra del enemigo y después comienzo a entender lo que estoy leyendo. Por eso que oramos antes de leer la Biblia. Pero aún a veces no es suficiente. A veces no logramos concentrarnos. Atrapados por valores mundanos, hablamos del mundo, llenos de preocupación o preocupaciones en diferentes aspectos. Todas estas cosas y mucho más forman parte de nuestra guerra. Esas son cosas comunes. No son cosas tan extrañas. No estamos hablando de las batallas campales con el enemigo. Estamos hablando de cosas cotidianas que vivimos. Sí, a veces hay batallas más fuertes, claro que sí. Pero estamos hablando de lo que es común entre nosotros. Nuestro enfoque, lo que he dicho aquí en el material, es básicamente la guerra contra Satanás. En su material, y la página no está marcada, pero es el número 7, que es entre 6 y 8. Hay un dibujo de esta clase. No es un dibujo perfecto, pero lo hice en Paint hace unos años. Nos ayuda a entender algo. La guerra cósmica. Encontramos el reino eterno de Dios, pero es invisible para nosotros. El reino eterno de Dios es eterno, no tiene ni principio ni fin. Pero encontramos que en un momento de la historia hubo una creación de ángeles y algunos ángeles fueron rebeldes y fueron lanzados por fuera. Se narra algo de su caída en Ezequiel 38 y posiblemente, probablemente en Isaías 14. Satanás entonces en un momento en la historia comienza a establecer un reino rebelde contra el reino de Dios. Pero también es invisible. Que son seres espirituales invisibles para nuestros ojos. Pero el reino rebelde de Satanás tiene un comienzo y tiene un fin, que es el lago de fuego. No es eterno. Entonces, el lago de fuego está preparado para Satanás y sus ángeles. Van a permanecer ahí después de un momento en la historia. Estamos hablando de Apocalipsis 20. Aquí tenemos la tierra. La tierra fue creada. Dios nos creó, nos puso sobre la tierra con responsabilidades. Pero la tierra es el campo de batalla, en tiempo y espacio, específicamente. Satanás no es igual a Dios. No es una batalla entre dos iguales, para nada, para nada. Satanás no es igual a Dios, nunca. Pero es una batalla específica que nosotros estamos viviendo con los poderes de las tinieblas aquí en la tierra. Es una guerra cósmica que estamos hablando a grandes rasgos.
obviamente, el milenio, el reino del Señor Jesucristo por 1000 años, es visible. Ya va a ser visible cuando Jesucristo venga de nuevo para establecer su reino de 1000 años aquí en la tierra y habrá paz. Va a ser visible en ese momento. Y después habrá un aspecto eterno ahí del cielo nuevo, tierra nueva. Pero estamos en medio de una batalla aquí, estando en la tierra. Satanás quiere atacar y quiere convencernos que Él es más fuerte que Dios, cosa que no es cierto. Pero a veces le creemos. Preguntas hasta ahora de lo que hemos tocado. Vamos a volver a la primera página. Habrá oportunidad la semana entrante. Si tienen preguntas sobre lo que cubrimos hoy, que no pensaron en ese momento hacer la pregunta, pueden hacer la pregunta. Algunos pensamientos breves sobre el motivo por el cual debemos hacer guerra espiritual. Nuestro bienestar depende de nuestra habilidad de pelear usando las armas de Dios y apropiarnos de la victoria de Jesucristo en la cruz. Nuestro bienestar depende de nuestra capacidad como hijos de Dios de comprender las armas que Dios nos ha dado para poder enfrentar al enemigo. Y Dios nos exhorta a velar y a resistir al enemigo. 1 de Pedro 5, 8 y 9. Pueden abrir sus Biblias y alguien puede leerlo, por favor. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Gracias. ¿Cuáles son los 3 mandatos aquí de estos? Resistir, sed Resistir. sobrio, velar. Ser sobrios, velar, resistir. Estamos hablando del apóstol Pedro, que está diciendo eso. Y obviamente es la palabra inspirada por Dios. No podemos ignorar ser sobrios. Tener conciencia de la vida y lo que está pasando alrededor de nosotros. Observar bien las cosas. Velar. ¿Qué estamos viendo? ¿Qué está pasando alrededor de nosotros? ¿Qué está pasando en nosotros? Y resistir. Nuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Es lo más probable que todos nosotros hemos sido muertos en un momento por ese león. Y está hablando en lenguaje figurado, claro que sí. Pero quiere devorarnos. No quiere solamente sembrar temor, sino devorarnos, arruinarnos, tumbarnos. El enemigo no es suave. El enemigo no tiene ética. El enemigo ataca en la forma que puede atacar, buscando nuestras debilidades. Y a veces se esconde en esas debilidades. Y no detectamos de que es el enemigo que está reforzando nuestras debilidades. Al cual, hablando del diablo, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que lo que estamos experimentando no va más allá de lo que otros han experimentado. Pero debemos resistirlo. Y si no lo resistimos, vamos a ser devorados. Vamos a hablar de cómo resistir, bíblicamente hablando. Y voy a dar muchas ilustraciones, además de algunos puntos ahí. Es importante. Pero es fácil para personas decir, no creo que sea necesario.
No es que Dios nos manda a resistir, son mandamientos. Y no es el único lugar donde dice que debemos resistirlo. También en Santiago 4:7, que lo vamos a mirar también. Es un mandato. Cuento de que en los Estados Unidos este tema es controversial. Y hay muchas iglesias que no prestan atención. Básicamente estas iglesias tienen dos enemigos: el mundo de la carne. Y Satanás no existe porque no quieren que exista. Pero están siendo engañados. De que hay personas que pueden llevar el tema de guerra espiritual al extremo, sí. Sí, hay muchos que han llevado al extremo. He comprado libros que después de comenzar a leer el libro digo que no sabía el contenido antes de leerlo. Pero después de leerlo decidí que ni quiero mantenerlo. O sea, porque son libros extremistas en algunos aspectos. Yo entiendo eso. Hay iglesias en la ciudad que las personas no tienen pecados, sino es un espíritu de mentira, un espíritu de enojo, un espíritu de adulterio, un espíritu de ya no, la carne no existe. Solamente hay un solo enemigo, Satanás. Tampoco es el equilibrio bíblico. Entonces, pero es necesario comprender realmente. Pero aquí hay una enseñanza clara, muy clara ahí en eso. El otro motivo que pongo aquí de por qué debemos hacer guerra espiritual. Tenemos una responsabilidad de participar en la liberación de todos los que están bajo el dominio de Satanás. Y vamos a mirar en Hechos 26, 18. Hechos 26, 18. Una palabra muy sobria. Hechos 26, versículo 28. 18, perdón, 18. Para que les abran los ojos a fin de que pasen de la oscuridad a la luz y del poder de Satanás a Dios. Entonces recibirán el perdón de sus pecados y se les dará un lugar entre el pueblo de Dios, el cual es apartado por la fe. Ok. El apóstol Pablo está hablando de la comisión que él recibió de parte del Señor Jesucristo para que abra sus ojos, propósito. ¿En qué sentido puede el apóstol Pablo abrir los ojos de una persona? Solamente en dependencia del poder de Dios. Se traza lo que significa abrir los ojos en unos pasajes del Antiguo Testamento. Y es obvio que es el Señor Jesucristo que tenía que hacerlo inicialmente, pero era en el poder de Dios. Jesucristo que era Dios, es Dios. Pero de todos modos, en dependencia del Padre, en el apóstol Pablo y nosotros lo mismo. Entonces hay propósito para que abra sus ojos para ver, para poder ver la realidad, para que, otra vez propósito, se convierta de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Siempre que se menciona el término conversión o convertirse de, está hablando de convertirse de algo a alguien. Ese alguien es el Señor Jesucristo, es Dios. Pero nota lo que dice aquí. De las tinieblas a la luz. Dos cosas totalmente contrarias. De la potestad de Satanás a Dios. ¿Qué está diciendo? Los que antes de conocer a Jesucristo, todos nosotros vivimos en el reino de Satanás. No es agradable pensarlo, pero es la realidad. Las personas que están alrededor de nosotros, que todavía no conocen a Jesucristo, están bajo el reino de Satanás y necesitan convertirse de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios. No es sorprendente
evidente que en ciertos casos hay luchas espirituales en ese momento. Puedo pensar en un caso específico. Una pareja de jóvenes, hace años de la iglesia, estaban compartiendo con una hermana de la novia, la mujer, en ese momento. Ella estaba a punto de poder expresar su arrepentimiento, su confianza en el Señor Jesucristo en cuanto a su salvación. En ese momento no pudo abrir su boca y no pudo decir ninguna palabra. Detectaron lo que estaba pasando. Oraron para resistir la obra del enemigo en ella. Y al terminar su oración, ella pudo expresar con sus palabras su decisión de arrepentirse de sus pecados, de poner su fe exclusivamente en el Señor Jesucristo. Y pudo nacer de nuevo. Pero hubo una lucha en ese momento. Tuve un vecino, el edificio donde está Boris y Roger, ya no viven ahí, pero estaba compartiendo con él, hicimos un estudio básico y él estaba a punto de manifestar su confianza en el Señor Jesucristo y de alguna manera tenía mucha confusión en el último momento, no pudo hablar bien, no sabía lo que estaba pasando y yo le dije, oye, Pedro, tú tienes una lucha, una batalla en tu mente que tú quieres hacerlo, pero algo que está frenándote de hacerlo. No sabías. Pero he visto en otros casos. Hay una batalla espiritual que está sucediendo. Sí, sí. Oramos para resistir la obra del enemigo. Y pudo expresar lo que estaba en su corazón en ese momento. Son dos ejemplos. Tenemos que entender que el evangelismo muchas veces es difícil, porque estamos en medio de una batalla y las personas están bajo el control del enemigo y no siempre suelta el control tan fácilmente, pero Dios es más poderoso. Esos son dos motivos, puede haber más motivos, pero son básicos ahí. Ahora, menciono algo aquí, no debemos temer a Satanás nunca. No debemos temer a Satanás nunca. Debemos respetar su fuerza, pero confiar en Dios en cuanto a su derrota. Él fue vencido históricamente por la obra de Jesucristo en la cruz. Nuestra victoria está basada en una victoria ya ganada. Y vamos a combatir con valor e inteligencia, dependiendo de Dios y su poder. Cuando veo que alguien tiene temor de hablar de Satanás o de orar contra Satanás, pienso que el enemigo puede estar obrando. Es común que personas tengan temor. No, yo no hablo de él. Si yo no hablo de Satanás, él no se mete conmigo. No es cierto, no es cierto. Tuve una oportunidad en una ocasión, nosotros tenemos algunas iglesias que nos apoyan en los Estados Unidos, y había tenido oportunidad de compartir en esa iglesia algunas cosas de la realidad de guerra espiritual que vivimos. Terminamos, me senté al lado de Darlene en la banca, el pastor terminaba con oración, me levanté porque nos despidieron y alguien detrás de mí puso sus manos sobre mis hombros y me sentó de nuevo. Tenemos que hablar. Tenía cosas en sus vidas y necesitaba tratar de los asuntos. Resulta que había una pareja en esa iglesia que estaba entre el liderazgo y acaban de recibir un seminario de Neil Anderson, Pasos hacia libertad en Cristo, y dijeron que podían atender a esta familia. Estábamos ahí temporalmente, no estábamos ahí en forma permanente, entonces está bien, pero algo de lo que yo estaba hablando
tuvo eco en su corazón y sabía que necesitaba hablar conmigo. La realidad. Yo no dije nada tan especial, solamente es la realidad de la lucha que sí experimentamos. Preguntas hasta ahora. Una pregunta, porque en este tema de Satanás no temerle, y tú sabes que la gente acostumbra mucho que te reprendo y empiezan a reprender a Satanás, pero una vez alguien me decía que no es de tú reprenderlo, porque lo que en Judas dice el Señor te reprenda. Entonces, como unas terminologías, y de eso, cuando te metes en esa batalla tienes que saber como con quién te estás metiendo también, ¿no? Que es como, no sé, esa parte es como yo no ando reprendiendo. Rara vez que utilizo la palabra. O sea, pienso que lo que tenemos que hacer es resistir bíblicamente. El primer decreto habla de resistir. Ellos están intentando hacerlo al usar la palabra reprender. Lo que yo recomiendo es usar porciones de la palabra de Dios. Utilizar esas porciones. La palabra de Dios habla más que mis palabras, diciendo que te reprendo, aun si decimos te reprendo en el nombre del Señor Jesucristo. Y eso es lo que vamos a tratar. O sea, tenemos una sección aquí en cuanto a eso. Cómo resistir. Tengo varias maneras de resistir que pueden ser efectivas. Pero entre estas cosas, la palabra de Dios, utilizando la palabra de Dios. Entonces, yo prefiero manejarlo así, porque Dios nos ha mandado a resistirlo. Entonces, sí estamos cumpliendo con la palabra de Dios cuando lo hacemos así. Habrá un poquito más luz. Si hay más preguntas un poquito más adelante, otra vez me puedes hacer la pregunta. ¿Alguien más? Pastor, ¿eso puede confirmaría lo que usted acaba de decir cuando vemos el pasaje en el que Jesús es tentado y Él lo dice? Perfecto, perfecto. Es lo mismo que en Efesios 6, cuando hablan de usar la armadura de Dios, toda la armadura de Dios. Y en el versículo Efesios 6, 17. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Exactamente. La espada del Espíritu, hay dos palabras, cuando habla de la palabra de Dios, hay dos palabras que encontramos en la Biblia, en el griego. Uno es logos, el otro es rema. Han habido mucho desuso de esta palabra comúnmente en algunos libros en el mundo cristiano, desafortunadamente. Logos tiene su variedad de usos, entonces estoy simplificando demasiado, pero habla de la palabra entera de Dios. Cuando dice la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, está usando la palabra rema. Y lo que la hermana Ida mencionó específicamente es lo que Jesucristo citó la porción de la Escritura específicamente. Eso es rema. Una porción apropiada para combatir el enemigo. Eso es lo que está hablando ahí. No cargar todo el libro, no es cargando el libro, sino que es usando una porción que contradice al enemigo con la verdad de la palabra de Dios. Eso es la espada del Espíritu que está mencionando ahí. Es muy práctico, es sencillo. Por la capacidad que Dios nos da en Cristo Jesús, con la presencia del Espíritu Santo en nosotros, todos nosotros podemos resistir al enemigo. Nunca nos da un mandamiento sin darnos la provisión para poder hacer lo que Él desea que hagamos. Pero es en dependencia de Dios. En todas las cosas. En nuestras fuerzas no vamos a poder. No vamos a ganar. Pero en dependencia de Dios, en dependencia de lo que hizo Jesucristo, consciente de esto, sí. Hay victorias rápidas y hay victorias muy lentas.
en el sentido de que no siempre vemos la victoria tan pronto como deseamos. Bueno, ahorita cuando usted mencionó que cuando se está evangelizando a una persona hubo una interferencia, o sea, del enemigo, Sí. para que no recibiera. No sé, me puse a orar un momentico, a dudar si es conveniente orar en guerra espiritual por una persona no creyente, pues que no está interesada en nada en recibir a Cristo. Sí, pero no en la presencia de la persona. Sí es conveniente orar en ese sentido, claro que sí, pero no en la presencia de la persona. Creo que no va a entender lo que estamos haciendo y va a resistirse. Sí, o sea, pero sí, en la casa sí conviene. Tampoco es una fórmula que garantiza el cambio en tu corazón. Dios es soberano. Nosotros no podemos garantizar eso, pero sí podemos. O sea, por ejemplo, 2 Corintios capítulo 4, versículos 3 al 6. Vamos a ir rápidamente. 2 Corintios 4, sí. Vamos a leer desde 3 al 6. Delante. Sí. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se piensan encubiertos, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Si hay personas que no están entendiendo el Evangelio, están encubiertos en ese sentido, en los cuales, o sea, entre los que se pierden están cubiertos, los que no han visto la luz, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Para no ver es la idea. La luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, para nosotros es brillante. Los que hemos experimentado la luz de Dios para entender el Evangelio y responder a Jesucristo, la luz de Él es brillante. Pero para las personas cegadas no ven. Es como la persona con cataratas completas y no hay luz. No ven. Pero dice en el versículo 6, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. ¿Cuándo hizo esto? En Génesis capítulo 1. Es una referencia a Génesis capítulo 1. Es el que resplandeció en nuestros corazones, Pablo y sus compañeros, y podemos decir nosotros que hemos experimentado la gracia de Dios, para iluminación del conocimiento, la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Si Él obró en nosotros, podemos tener confianza, podría obrar en la vida de otras personas. Si nos dio luz a nosotros, Él es el que mandó que hiciese la luz y ya. Pues también es el que puede obrar. Entonces no es caso perdido. Debemos tener confianza, pero Dios es soberano. Yo no puedo decir, o sea, no hay una fórmula. Si yo oro así por 5 días o por 3 meses, garantiza. No es así. Dios no responde de esa forma. Pero sí podemos y debemos hacer guerra espiritual. Debemos de entender la ceguera. No es el único pasaje que habla, pero es un pasaje claro allí. Hay una batalla. Por eso que nosotros hablamos de Jesucristo con amor y otras personas no nos están comprendiendo. ¿Por qué estamos hablando así? Y uno dice, ¿cómo es que no ven? Porque hay una ceguera puesto por el enemigo. Sí conviene, pero no en la presencia de la persona.
área 2, ¿cómo se lleva a cabo la guerra? Es la pregunta. Tengo 4 pasos sencillos con sus subpuntos. Reconocer quiénes somos en Cristo Jesús y la autoridad que hemos recibido. Reconocer quiénes somos en Cristo Jesús, nuestra identidad en Jesucristo y la autoridad que hemos recibido. Vamos a abrir, dejamos un poquito de espacio si alguien quiere tomar unas notas ahí, pero vamos a Efesios 1. Ustedes me van a ayudar en observar el texto. Efesios 1, versículos 19 al 23 y capítulo 2, 4 al 7. Está en medio de una oración de Pablo. Entonces es un poquito complicado, pero para no leer toda la oración, estamos llegando al grano ahí. Entonces, ¿alguien puede leer Efesios 1, 19 a 23, por favor? El cual incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales, muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de toda la iglesia. Esta que es su cuerpo es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Ok. Versículo 19. Pablo está pidiendo que tenga conciencia de varias cosas, pero este es algo supremamente valioso en el versículo 19. ¿Qué es lo que quiere que los creyentes entiendan? La supereminente grandeza de su poder poder para con nosotros, lo que creemos. lo que creemos. Sobra palabras, ¿verdad? Pero no. Hablando de la supereminente grandeza de Dios, no. Él podía haber dicho la grandeza de Dios, pero lo pone en superlativo. La supereminente grandeza de Dios. De su poder. Ese poder de Dios. Y si podemos creer que Dios sí es poderoso, es todopoderoso, tiene que ver con nosotros. Ese poder tiene una relación estrecha con nosotros. Para que, ¿qué dice? Para con nosotros los que creemos. Según la operación del poder. Entonces nos está dando la medida de ese poder para comprender el poder. ¿Cuál es esa medida? Versículo 20. Que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en un lugar de honor a la derecha de Dios en los lugares celestiales. Okay. Ese poder que resucitó a Jesucristo de los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales, posición de autoridad. La mano derecha del Padre. Resurrección y ascensión. Asumir autoridad a la derecha del Padre. Pues a veces, o sea, tomamos el caso de José del Antiguo Testamento. El faraón no trabajaba tanto, pero puso a José para administrar el reino. Su primer ministro, por decirlo así. Jesucristo tiene la autoridad para reinar en el reino de Dios. Esa posición de autoridad. Ok, entonces estamos viendo la capacidad de ese poder de Dios. Y es sobre, en el versículo 21, dice 4 cosas. Según la traducción, la palabra varía un poquito, pero es el mismo contenido. Aquí, hablando de Reina Valera 60, principado, autoridad, poder y señorío. 2 de estas palabras en el griego son lo mismo que en Efesios 6. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y potestades y otras cosas. Y está incluido ahí, sin lugar a dudas, los poderes de las tinieblas. Sin lugar a dudas. Ok.
Entonces, no solamente sobre esos poderes que son rangos de ángeles buenos y caídos, pero incluye los ángeles caídos aquí, los ángeles rebeldes, y sobre todo nombre que se nombra, y no solo en este siglo, sino también en el venidero. ¿Quién está excluido? ¿Quién no está bajo la autoridad del Señor Jesucristo? Ningún ser creado, ningún ser creado. Sean seres espirituales, invisibles para nosotros, o seres aquí en la tierra. Ninguno. Y después del 22, y sometió todas las cosas bajo sus pies, bajo los pies del Señor Jesucristo. Dios el Padre sometió todas las cosas bajo sus pies. Ustedes comprenden que Jesucristo tiene dos cuerpos, ¿verdad? Un cuerpo que era su cuerpo físico y después se transformó en la glorificación de Él. Okay. Pero el otro cuerpo que menciona la Biblia es el cuerpo de Cristo. Y esa es la referencia en el versículo 23. Si estamos en el cuerpo de Cristo, Cristo es la cabeza, formamos parte, no importa si soy un dedo, no sé, o el corazón, o la boca, el oído, no importa la función que tengo, estoy en el cuerpo de Cristo, estoy unido con el Señor Jesucristo. Y si están bajo los pies de Jesucristo y estoy en el cuerpo de Cristo, están bajo mis pies también. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Me costó en un tiempo entender lo que estaba diciendo ahí. Está diciendo algo mucho más significativo, que Jesucristo es cabeza de la iglesia. Hay otro pasaje en Colosenses 1 que sí lo dice claramente. Jesucristo es cabeza de la iglesia. Aquí está diciendo que Dios, el Padre, lo dio por cabeza sobre todas las cosas y lo dio a la iglesia. Voy a cambiar las palabras para darle significado más obvio. Lo dio por cabeza sobre todas las cosas para el beneficio de la iglesia. Jesucristo es cabeza sobre todas las cosas, porque Él mismo es el creador. Pero fue dado para nosotros, a la iglesia, para el beneficio de nosotros, que formamos parte de la iglesia, la cual es su cuerpo. Hablando de nosotros, el cuerpo de Cristo, la plenitud de aquel que todo lo llena. Esto es increíble. Realmente, este pasaje es increíble. ¿Quiénes somos en Cristo? Unidos con el Señor Jesucristo. Y la autoridad del Señor Jesucristo es total. Nosotros estamos unidos con Él. No para ejercer autoridad según nuestra voluntad, nuestro parecer. No. Junto con los propósitos de Dios, los propósitos del Señor Jesucristo. Pero vamos al capítulo 2, que resalta aún más. Capítulo 2, versículo 4 al 7. ¿Alguien puede leerlo? Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecado. Por gracia ustedes han sido salvados, y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales, para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Okay. Entendemos cómo se inicia y Dios es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Y estando nosotros muertos en pecados, separados de Dios,
Dio es ¿qué? Pasado, correctamente. Nos dio vida, pasado. Todo lo que hemos puesto en nuestra fe en el Señor Jesucristo. Versículo 6. Y juntamente con Él nos resucitó. Presente, pasado, futuro. Pasado. No resucitó. No está hablando de una futura resurrección, que sí existe. Pero está hablando de algo que ya sucedió. Uno más. Y asimismo nos quiso sentar. Eso es pasado también. En los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Dónde está sentado Jesucristo? Y es el Padre. Nosotros los creyentes estamos sentados juntamente con el Señor Jesucristo ahí. Increíble. No por méritos nuestros, no tenemos. Puramente por la gracia de Dios. Eso es parte del beneficio de estar en unión con el Señor Jesucristo. A veces desconocemos la realidad de esto. Desconocemos la provisión de Dios para nosotros. ¿Qué hacemos con esto? Efesios 6 se basa, Efesios, como muchas cartas de Pablo, los primeros 3 capítulos son doctrinales, hechas bases doctrinales muy firmes. Capítulos 4 a 6 habla de práctica. Capítulo 6 habla de guerra espiritual. Y cuando dice, en el versículo 10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Esto tiene una referencia clara aquí al capítulo 1 y esto es el versículo 2. Fortaleceos en el Señor, tomar mi posición, entender que estoy sentado juntamente con Él en los lugares celestiales, en el poder de su fuerza. Y yo puedo enfrentar al enemigo sin temor. Este pasaje habla de quiénes somos en Cristo. Y si no entendemos estas verdades, vamos a tener dificultad de resistir. Por eso que el primer paso es reconocer quiénes somos en Cristo y la autoridad que hemos recibido. Significativo. Voy a contar una historia. Llegamos a Colombia. Años estando acá, y en un momento Darlene estaba teniendo ciertos ataques. Darlene es mi esposo, para los que no la conocen. De noche, pensamientos obsesivos: no vas a poder dormir, no vas a poder dormir, no vas a poder dormir. Era así como un disco roto. Pues obviamente no duerme con eso. Juan, necesito tu ayuda. No se despierta. ¿Y qué pasa? Ella me cuenta. Y no la historia corta, sino más larga. Pero el asunto es, oramos. O sea, yo digo, percibo que el enemigo está obrando. Yo no tenía tanta experiencia en ese tiempo, pero suficiente entendimiento de cosas. Oré, se fueron los pensamientos y pude dormir. El día siguiente lo mismo. La noche siguiente lo mismo. Y muy frustrante, siendo despertados los dos tantas veces en la noche con eso. Traté de ayudarle a ver que ella tenía la autoridad de poder resistir al enemigo que viene y que podría ser también más efectivo, siendo que fueron ataques directamente por ella. Pero no puedo, que tú eres mi cabeza y tú tienes que hacerlo y yo no. Traté de explicarlo, traté de explicar este pasaje, eso no entró.
por un tiempo. Y un día me dice, ya entiendo el pasaje. Dios me abrió los ojos, ya veo que yo tengo autoridad por estar en Cristo, exactamente. Yo lo había dicho antes, pero Dios le abrió entendimiento. Eso es el punto clave. Las explicaciones mías no son suficientes. Dios tiene que abrir nuestro entendimiento. Ella comenzó a resistir al enemigo, efectivamente. Se fueron. Y no volvieron. Y si de vez en cuando después de eso, unos meses después llegaban, se fueron en poco tiempo. Perdón, Juan, ¿eran pensamientos o sueños? Pensamientos. Aún en hora de siesta, recurrente, no vas a poder dormir, no vas a poder dormir. Y ustedes entienden, cuando uno no duerme bien de noche, porque todos hemos tenido experiencia, sea por enfermedad, por niños enfermos, etc. Eso es un problema el día siguiente, no funciona bien. Este pasaje es clave. La autoridad del creyente en Cristo. No tiene que memorizar el pasaje, pero memoriza la cita.